Bienvenidos a un capítulo más de Sin Filtros con Luis Orellana. Hoy vamos a hablar de un tema un poco fuerte. Tenemos dos grandes invitados que nos van a hablar de este tema. Y el tema es el siguiente: educación superior y la EAES. ¿Cómo se ha manejado esto? ¿Cómo se da este filtro? ¿Por qué hay tantas denuncias? ¿Por qué también otras personas lo apoyan? Y pues vamos a llegar a una conclusión en este episodio más, en este capítulo más. Eh, Antes de nada, sigan nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como Sin Filtros. Y también vayan, si quieren comentar y participar como el público, con el hashtag Sin Filtros. También pueden escucharnos en el 93.8 con Pichincha Universal. Gracias por darnos este espacio radial. Y nos pueden ver también por Facebook Live. Y bueno, también tenemos dos grandes auspiciantes, que es el Vino María de Exportación. Muchas gracias por el auspicio. Y también tenemos el auspicio de Mauro Clean Alcohol. Estamos auspiciando también para que se cuiden ahora en esta época de pandemia. Ya saben que estas entrevistas se dan de esta manera por la forma pandémica. Estos dos grandes invitados que tenemos el día de hoy son Juan Fernando Flores, representante del CENESID, y el presidente de la Asociación de Estudiantes, Andrés Mosquera. Andrés, algo que nos quieras decir, algo que nos quieras intervenir, algo que nos puedas dar un pequeño spoiler de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenido, Eh, Andrés. Buenas noches, Luis. Muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Se nota que está teniendo un grandísimo apoyo. Y bueno, eh, Hemos crecido con las exactamente. Y nada, que agradecido por estar aquí y representar a varios estudiantes. palabras importantes del presidente. Muchas gracias. Y tenemos al representante de CENESID, Juan Fernando Flores. Bienvenido. Tiene la reunión por usted en estos momentos. Bienvenido. Hola Luis, un gusto, qué bueno estar aquí. Eh, es un placer. Vamos a hablar un poco acerca del ser bachiller, vamos a darles nuestro punto de vista y sobre todo resolver las dudas que han tenido los estudiantes a lo largo del tiempo sobre lo que somos nosotros. Gracias por invitarnos y me alegra mucho compartir un tiempo contigo. Muchas gracias, Juanfer. Y pues bueno, viendo que ya publicamos que se iba a dar esta entrevista por Twitter y nuestras redes sociales, la pregunta que más énfasis se daba era: ¿por qué la prueba de ser bachiller está impidiendo tanto al estudiante a la educación superior? Juanfer, tú como representante debes que tener una respuesta, ¿no? Primero explique lo de CENESID, si alguien no conoce, algo así, y después nos da la respuesta tranquilamente. Por supuesto, Luis, verás. Nosotros como organización del Estado nos creamos el 12 de octubre del año 2010. Tenemos la finalidad bueno, somos un instrumento que evalúa el desarrollo de las aptitudes y destrezas que los estudiantes deben alcanzar al culminar la educación intermedia y que son obviamente necesarias para el desenvolvimiento como ciudadanos y para poder alcanzar y acceder a estudios de educación superior. Entonces, básicamente nosotros a finalizar, bueno, estar a puertas de finalizar un año, sobre todo de último grado, tomamos un examen que evalúa los diferentes campos que se han visto a lo largo de la vida estudiantil, haciendo referencia a la matemática, a la lengua, a las ciencias naturales y a las ciencias sociales. Con esto medimos las aptitudes que tiene un estudiante y sobre todo vemos el desarrollo que ha tenido a lo largo del tiempo dentro del colegio. Ok, de aquí viene mi siguiente pregunta, Juan. Tú hablas de que es necesaria. ¿A qué punto es necesaria esta prueba? Ok, respondiéndote un poco esta pregunta y tocando el tema anterior, nosotros nos fundamos con el fin de erradicar la corrupción que existía antes para acceder a la educación superior. Antes de la creación del ser bachiller o del CENESID, eh, la gente para tener un cupo en la universidad tenía que formarse horas, días y pasar por un filtro muy grande donde la gente que tenía sobre todo palancas eran las que entraban a la educación superior. Entonces con esto nosotros hemos aplicado y diseñado un examen
que contiene 120 preguntas con un tiempo en específico para poder ser un filtro que analiza el desarrollo de las personas y a través de un puntaje que debe alcanzar por el número de aciertos de la prueba de estas 120 preguntas, puede obtener un cupo a una universidad pública. Con esto nosotros, como dije al principio, erradicamos la corrupción y las palancas que había hace años atrás. Pero con este filtro están quitando la educación superior a muchas personas. Usted, presidente, usted tiene la palabra, puede decir cómo están quitando la educación aquí, porque se ha visto que es el problema más grave y lo hemos visto en las redes sociales. Bueno, como representante de la Asociación de Estudiantes, desde nuestro punto de vista, y es claro, ¿no? Es que se está negando el principio universal para todo ser humano, que es El de la la educación. accesibilidad a la educación, exactamente. Entonces, si alguien me viene a decir que es solo porque no había el espacio para estudiantes, son puras falacias. O sea, por favor, no podemos dejarnos caer en que un Estado, a universidades estatales, no pueda ayudar a crear más aulas, si se trata solo de eso. Y tú cómo lo ves con esto de que los estudiantes ya pasan este filtro? La educación no tiene una calidad. Hemos visto que la calidad, en el último reporte de la Escuela Politécnica Nacional, había bajado la calidad de la educación un 75%. Obviamente por la pandemia, obviamente por todas estas situaciones, pero venía en bajada radicalmente. Eso como el Estado, y tú como presidente primero responde. ¿Cómo lo estás viendo esto? Exactamente, Luis. Si el CENESID busca realizar filtros para que solo entre gente apta, ¿cómo es que baja la educación, la calidad de educación dentro de un país? Juanfer, ¿puedes decir algo al respecto? Pues lamentablemente, de una cierta forma, la educación en el Ecuador sí ha empeorado. Pero eso no significa que Pero nosotros... eso, lo que está diciendo ahorita, está responsabilizando al gobierno, al Ministerio de Educación, que es donde usted también está adentro. Al contrario, esto viene ya parte del gobierno, la entidad que está encima de nosotros. Como decían, nosotros no manejamos un presupuesto. El presupuesto lo maneja el Estado. Si nos dan un cierto presupuesto, nosotros nos tenemos que adaptar y acoplar para brindar el número de cupos. No podemos poner a 70 personas en un solo aula para que un profesor esté pendiente de esas 70 personas. Y ahí es donde podemos comparar la calidad de educación que existía antes con la que existe ahora. Obviamente, nosotros intentamos erradicar esto. Y en vez de estar 70 personas en un aula, tenemos 30. Un manejo más personalizado del estudiante, profesor y profesor-estudiante. Esto demuestra que hay un apoyo mayor hacia el estudiante por la personalidad. Bueno, porque es mucho más personal la interacción entre un profesor y el estudiante. Pero esto ha conllevado casos de corrupción. Observemos el caso de la Universidad de Guayaquil, donde el estudiante Ángela Álvarez llegó a 839 puntos sobre 1000. No le dieron el cupo, pero un estudiante que sacó 739 por la ayuda de un profesor llegó a la educación superior pública, a la Universidad de Guayaquil. Estos actos de corrupción se están normalizando, señor Juan Fernando. Andrés, ¿tú qué puedes decir al respecto de estos casos de corrupción? Exactamente, de igual manera, si el presidente aquí, o representante, me habla de presupuestos, se supo claramente que se bajó presupuestos a más de, me parece, a más de 15 universidades públicas en el Ecuador. Dentro de una de esas está una de las mejores universidades del Ecuador, que es la Politécnica, Universidad Politécnica, que se le bajó como 6 millones de dólares al presupuesto que se les daba. ¿Y cómo esto están contrayendo todo este
este golpe mediático que se le está dando al Cinecito? O sea, ¿cómo lo están sustrayendo tú, Juanfer? ¿Cómo lo ves? ¿Se está haciendo nuevas medidas para mejorar la educación? ¿Están esperando las elecciones que está a la vuelta de la esquina o cómo? Verás, primero te voy a responder un poco lo que dijiste antes, sobre esta denuncia esta supuesta denuncia y esta supuesta ayuda que tuvo este estudiante. Supuesta denuncia, tenemos al comercio como parte de fuente fidedigna, ¿no? Correcto, pero no se entiende el contexto total de esta acción. En primer lugar, esta señorita estudiante proviene de una parte rural, de una parte donde menos recursos tiene. ¿Y qué pasa con esto? Nosotros nos enfocamos a dar y ayudar a la gente que menos tiene, a la familia más pobre, a la gente que vive en la zona urbana de todo el Ecuador. Entonces, O sea, estoy diciendo que hay un favoritismo más por la parte rural que por la parte urbana. Estamos... no, verás. A pesar de que hayas sacado un cierto porcentaje, verás, nosotros antes de que una persona venga a dar el examen, primero tiene que pasar un registro total, dándonos información del trabajo de los padres, cuántos hermanos tiene, dónde vive, si tiene servicios básicos, si tiene acceso a internet. Y esto nos ayuda a brindar un poco más de apoyo a la gente, porque la gente que vive en zonas rurales, obviamente y por simple lógica, no van a tener la oportunidad de pagar una universidad privada como lo sería casi toda la gente de la zona urbana. Y es por eso, si una persona de la zona urbana que tiene acceso a internet, que los padres tienen un sueldo estable y ambos trabajan y no tienen hermanos y básicamente cuentan con todo, por más que hayan sacado 850 puntos y esta persona de la zona rural haya sacado un puntaje de 780, el beneficio va a ser para ella, por el simple hecho de que ellos no tienen la oportunidad de pagar una universidad privada. Y si no le brindamos ayuda para que entre a la universidad pública, básicamente se queda sin un estudio. Y eso queremos enfocarnos. A que haya un poco más de igualdad y no exista esa desigualdad que existía antes. No podemos dejar a la gente que no tiene sin educación. Y esto de sin educación, con este caso de corrupción y los demás, ¿cómo se está sustrayendo? Está diciendo que está dejando sin educación a muchos estudiantes, pero este filtro está quitando a 1 millón y más de estudiantes ecuatorianos. Andrés, ¿algo que quiera decirnos antes de que conteste usted, Juanfer? Mil disculpas, un error de internet. Bueno, acotando a todo, eso es lo que conlleva esto de la no aceptación a los estudiantes, a negarles el derecho a la educación, conlleva varios problemas. Por ejemplo, en una familia de clase media-baja, un hijo, por ejemplo, no alcanza el puntaje para entrar a una universidad pública. La madre entra en un estado de euforia, primeramente, en decir, mi hijo, ¿qué va a ser de mi hijo? ¿De dónde saco dinero para mandar a una universidad privada? Exactamente. El padre diciendo, se crea vuelvo y repito, la euforia de dónde saco el dinero para mi hijo. Entonces se crea una presión dentro de la casa. Es más, si es que se tiene hermanos y el hermano está en una escuela privada, porque como se sabe, si hablamos de derecho a la educación, hay dentro de derecho a educación en colegios, pero dentro de colegios no se ve estos filtros. Dentro de colegios se ve 60 estudiantes. Entonces hay padres que prefieren pagar la colegiatura de un colegio que cuesta $50, por ejemplo, de mensualidad. Dentro de esa familia, donde el ingreso es de $500, de solo un padre de $500, nunca por nunca una carrera que en el Ecuador, la carrera, por ejemplo, cuesta $21,000, la carrera entera, no se va a poder pagar. Entonces, como presidente de la ADE, tengo varios correos de madres desesperadas diciendo que a sus hijos se les negó el derecho a la educación. Exactamente, son 55 correos.
y otros que están por llegar. Y no es posible. Entonces vamos a hacer todo lo posible para llegar a la Corte Interamericana, porque se está violando el derecho a la educación, un derecho internacional y un derecho sobre todo humano. Juanfer. Lamento decirle que no encuentro una lógica concreta en lo que acaba de decir. En ningún momento hemos violado el derecho a la educación. Al contrario, estamos incentivando a que los estudiantes estudien para que puedan tener una excelencia de estudios. Aparte de eso, cabe recalcar que el CENESID y la prueba del EAES y el ser bachiller tiene un 30% de la nota total de curso. Es decir, si saca una baja nota, lastimosamente no podrá graduarse. Y eso ya no es responsabilidad del CENESID. Eso es responsabilidad totalmente del estudiante que no se ha esforzado o no ha tenido una aplicación total para las notas. Y quiero decir una cosa más y recalcar esto. Nosotros tenemos convenio con absolutamente todas las universidades del Ecuador, sin excepción ninguna. Las universidades privadas en este caso. Y con esto, nosotros brindamos becas. Tal vez no el 100% en algunas, pero nos aseguramos que de un 50 para arriba existan becas. ¿Usted cuándo va a postular dependiendo de su puntaje? Yo qué sé, 750. Con ese 750, aunque haya sido una nota no tan alta para entrar a una universidad pública o estudiar su carrera a elección, puede optar por una universidad privada. Y la universidad privada, por obligatoriedad, le va a brindar una beca, ya sea del 50, 75 o 100% en algunos casos. Pero... Y con esto... Bueno, correcto, pero con esto... Eso. Vuelvo a pedir disculpas por mi mala recepción de internet. La verdad es que dentro de esta nueva modalidad no se obtiene los mismos resultados que una modalidad presencial, ¿no? Pero bueno, respondiendo a lo que dice aquí del CENESID, él habla de una eficacia en cuanto a estudiantes, ¿no? Aquí tengo datos que hablan de niveles de desempleo que creció un 40% a raíz de que se incluyó esta prueba. Y no hablo de desempleo a nivel nacional, sino de desempleo de estudiantes provenientes de universidades públicas. No, tiene razón, o sea, las estadísticas están puestas, pero... Juan, algo que nos quieras decir, algo que nos quieras acotar. Lamentablemente nosotros no somos parte del Ministerio de Trabajo quien delega esas responsabilidades a sus empleadores para realizar distintas acogimientos a los recién salidos de la universidad. Nosotros estamos brindando a gente la oportunidad de estudiar. Correcto, y ellos salen con un título. Y ese título está homologado con todo su parte laboral, pero nosotros no somos responsables de que les acepten o no. Correcto, pero esto es una causa-efecto, o sea, viene desde la educación el desempleo como tal. He visto muchos estudiantes que estudian artes, diseño gráfico, leyes y todas esas cosas, que encuentran trabajos no en sus respectivos lugares, sino de call center, en McDonald's, en varias de esas comidas rápidas como meseros. ¿Cuál es la solución? O sea, esta es una causa-efecto. Están añadiéndose ustedes al Estado como parte principal y base. La base de todo un Estado es la educación. Y parece que están dejando de muy lado este elemento importante que es la educación. ¿Cuál es la respuesta que está teniendo? Ya ven que no solo es una denuncia por parte del presidente, es una denuncia por oyentes de esta radio, una denuncia que escuchas cuando vas en el bus, una denuncia de la madrecita que va a dejar al colegio a su hija. ¿Cuál es la respuesta que está teniendo, pues, el CENESID? Es justamente el mismo hecho de lo que he explicado a lo largo de esta entrevista. Nosotros con un puntaje somos el filtro que a las personas con mayores aptitudes, con mayor actitud, porque, ojo, para estudiar también hay que tener actitud, y con el mayor desempeño puedan tener un mejor desenvolvimiento dentro de la universidad. No queremos a gente que solo vaya a estar jugando o estar haciendo otras cosas que no sean partes de la actividad o de la malla curricular académica. Si tocamos un tema de no queremos tal,
Puedo citar a las madres embarazadas. Si, por ejemplo, una madre embarazada dice, no quiero que mi hijo sea un ladrón, y por casos de la vida termina siendo un ladrón, no vamos a decir, ay, qué pena, no se puede hacer nada contra él. No, se está negando el derecho a la educación a varios estudiantes. Señores oyentes, miremos la realidad. La educación está siendo violada desde el Estado. Por favor. Está siendo violada y es más, está seleccionando a un grupo de privilegiados. ¿Cuál es el punto de la educación al finalizar? ¿Cuál es el punto de que se quiere armonizar? ¿Cuál es el punto, la parte bíblica, la parte del génesis de la educación? Se está perdiendo ese derecho. Usted como representante de la CENESID debe tener en cuenta todas estas situaciones que están sucediendo. Este filtro está quitando la educación. ¿Cómo lo ve usted? Nos ha respondido durante toda la reunión, durante todo el capítulo, y no tenemos una respuesta concreta de parte del Estado, de parte del CENESID, de parte del Ministerio de Educación. Se está dejando desamparado a 1 millón de estudiantes. Lastimosamente, como tú mismo lo dices, ese privilegio de los estudiantes viene a causa del esfuerzo que tiene cada uno de ellos. Nosotros no estamos violando el derecho a la educación, no estamos yendo en contra de las leyes, no estamos opacando o boicoteando a los estudiantes para que no puedan entrar a una universidad. Al contrario, queremos excelencia académica, estamos buscando que los estudiantes tengan la mejor formación que puedan tener en sus vidas para un desarrollo perfecto dentro del ámbito laboral. Nosotros no estamos poniendo peros para que ellos puedan estudiar. Si quieren estudiar, deben esforzarse, porque sin esfuerzo no hay un logro, no hay un mérito que pueda ayudarles a alcanzar un objetivo principal. Como digo, la educación es de todos, pero para que puedas acceder a la educación tienes que tener un esfuerzo. Si la gente no se esfuerza, y por eso digo, hay que tener actitud para estudiar. Si no hay actitud, no puedes esforzar, no puedes alcanzar los logros, no hay un esfuerzo que demuestre, y ese esfuerzo se demuestra en tu puntaje. O sea, si tú estudias, no es imposible no es alcanzar un puntaje de 990 para llegar a la medicina o a derecho, que son los más altos. Bueno, señor representante, si hablamos de meritocracia, me gustaría ver su examen de méritos para llegar a su... ¿Quieres hablar de títulos? Hablemos de títulos. Fui graduado en la Universidad Central de Pedagogía. He estudiado una carrera con excelencia de notas. De todo esto. Aparte tengo un diplomado acerca del derecho. Y créeme que si me vas a hablar de leyes, yo soy el primero que te puede contestar. Y aclararte y recalcarte que no hemos violado ningún tipo de derecho de educación y no hemos prohibido absolutamente nada a ningún estudiante. Bueno, pero yo no toqué el tema títulos, ¿no? Yo toqué el tema de mérito, sobre cómo llegó usted a ese puesto y en base a qué llegó. Bueno, muchachos. Se puede hablar de títulos, se puede hablar toda la noche, se puede lanzar copas, está un poco candente la situación. Bueno, vamos a bajar un poco los humos y vamos con preguntas. Bueno, más que preguntas, vamos con los tweets de las personas que nos oyen. Muchas gracias a nuestros oyentes. Nuestro primer tweet es de Leslie Vázquez, que nos dice: creo que la prueba es injusta y nos roban el derecho a los estudiantes de educarnos. Dice Leslie Vázquez con el hashtag sin filtros. Si quieren dejar su comentario, hashtag sin filtros en Twitter, en Facebook. También nos pueden ver en YouTube Live si también nos desean ver. Y vamos con el siguiente tweet de Pamela Muñoz, que dice: igualmente se debería hacer un filtro para las pruebas. Apoya la prueba de bachiller. Dice: porque los estudiantes tienen que ir con mérito a la universidad, pero aún así reformar este examen. Esto es muy importante. Muchos hablan de una reformación, de que debe existir un filtro y todas esas situaciones. Pregunta corta, antes de que se haga más candente este debate. Abogado Flores, ¿usted cree que debe que reformarse el examen de bachiller o dejarlo ahí? Nosotros, en vez de reformarlo, seguimos mejorándolo.
nosotros seguimos agregando temas de importancia y de alguna forma seguimos brindando ayuda a los estudiantes. Una cosa para agregar es el esfuerzo, el mérito que tienen que hacer ellos. No es nuestra culpa si no pueden pasar. Ellos tienen que prepararse y de una manera con méritos lograr acceder a la universidad superior. Y la reforma no va a cambiar, no se va a cambiar, porque creemos que la mejor manera para poder erradicar la corrupción es sobre todo brindar una excelencia académica. Bueno, abogado Vinicio Mosquera, Andrés Mosquera, ¿nos puede decir usted si se debería que reformar, si debe que existir este filtro, sí o no? Corta la respuesta, el tiempo se nos está yendo de las manos. Bueno, por supuesto, ¿no? No se busca del todo una reforma ni tanto eso, que se mantenga, que cada universidad tenga la autonomía de realizar tales pruebas como la hacen las universidades privadas, ¿no? Y con esto finalizamos el capítulo número 3 de este candente debate. En conclusión, comentario personal. Se ve que sea una reforma, Alexa. Se ve que sea una reforma, una autonomía o cualquier forma, pero que facilite la educación y que se dé una ventaja al derecho a la educación. Estamos viviendo épocas de crisis donde la mejor manera de salir de esto es por medio de la educación. Y si se pierde estas situaciones, si se pierde esta manera de llegar a esta, pues se pierden muchas vidas y lamentablemente vamos a retroceder mucho en nuestra parte intelectual como país. No es por alabar a diferentes partidos políticos, pero hay propuestas interesantes para las elecciones y más cuando viene Arauz contra Yacu o Lazo dentro de esta contienda. Hay que aclarar que, pues, este espacio no se responsabiliza por lo dicho por los que debatieron, pero sí se responsabiliza por las opiniones dadas por Luis Orellana. Yo pongo la cara. Y demás, muchas gracias por vernos en este episodio más, por estar aquí, por darnos su espacio en su carro y todas esas situaciones. Y pues nada, algo que quiere decir Juanfer para despedirse. Pues bueno, para finalizar, bueno, agradecer a todos, espero que hayan entendido y analizado nuestra visión que tenemos y sobre todo que entiendan que el esfuerzo brinda oportunidades y estas oportunidades no se tienen que desaprovechar. Sigan estudiando, que es la única manera que van a poder obtener las cosas. Sin estudio y sin educación, muy lejos no podrán llegar. Entonces, agradezco, gracias Luis por la oportunidad para hablar. Espero tener otra oportunidad para seguir conversando y aclarando más dudas porque sé que no todo se ha quedado resuelto. Pero con gusto nos daremos el tiempo para poder hacerlo. Andrés, como representante de los estudiantes, ¿algo que quieras decir para finalizar? Y bueno, se nos fue el presidente, he tenido muchos problemas de conexión. Y bueno, aquí termina este episodio más, muy candente, muy polémico. Pero bueno, esto ya queda en la opinión de cada persona y en un siguiente episodio podremos hablar de esta situación de ser bachiller. Sigan nuestras redes sociales, sigan nuestros canales permisivos y pues más apoyo a este canal independiente que ha crecido poquito a poquito y ha tenido un gran avance. Muchas gracias, chao y hasta luego, que les vaya bien, que tengan un buen día. Si creen en Dios, pues que Dios salve al Ecuador. Muchas gracias.